Un absoluto galimatías. Si ustedes escucharan lo que comentan nuestros dos abogados a la hora que preparamos el programa, me dejan pensando que qué están diciendo, porque pues yo soy un lego, yo no entiendo de todos los términos, todo lo que acaban de decir, y creo que como yo está la gran mayoría de la gente que pues en teoría vamos a votar, ¿no? Entonces, ante las elecciones del Poder Judicial, la duda es, ¿qué vamos a votar? Y bueno, pues pueden ver que ya tenemos aquí armada nuestra mesa de análisis judicial. Está Claudia Aguilar Barroso. Claudia, ¿cómo estás? Hola Armando, Alejandro, qué gusto estar por aquí de vuelta para desentrañar esta madeja. Alejandro en Villa Fisher, ¿cómo estás? Claudia, Armando, muchas gracias. Muy bien, a sus órdenes. Pues ahora sí que, ¿cómo, por dónde empezamos a jalar el hilito? Porque sí está complicado y esto va para largo. Pues sí, la última vez que platicamos creo que estábamos todavía en que ya se habían mandado las listas Ajá, del Senado, ¿no? Para seguir a partir de ahí, ¿no? Para que órale. el Senado las haya mandado al INE y luego todavía había impugnaciones, etcétera. Creo que hoy podemos decir, Alejandro, que ya están las listas definitivas. Creo que por lo menos en la página del INE así aparecen, salvo algunas de magistrados que todavía medio dice ahí que se están revisando, pero básicamente ya tenemos, se podría decir, listas definitivas. Entonces, pues de cara a qué, a nuestra famosa elección, ahora sí estamos en la recta final de la implementación de esta reforma constitucional al Poder Judicial que hemos venido platicando en este espacio en varias ocasiones. Y la recta final, pues de cara al 1 de junio, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos? Al 1 de junio. ¿Y qué sigue o qué es lo que en estas etapas de lo que hemos venido platicando? ¿Qué es lo que sigue? Es que una vez que están definidas estas listas de personas que van a aparecer en la boleta, estas personas tienen a partir del 30 de marzo 60 días para hacer campaña, ¿no? Entonces creo que de eso vale la pena que platiquemos y aquí seguramente Alejandro tendrá muchísimo que aportar. ¿Por qué? Porque son 60 días para hacer campaña autofinanciadas con un tope de números redondos cerca de 220,000 pesos, ¿no? Podemos poner muchísimas interrogantes de los actos anticipados de campaña, por ejemplo, de las tres ministras que ya están sentadas. ¿Qué pasó, Armando? Pero yo veo a Lenia, yo veo a Yasmín y veo a la otra, ¿cómo se llama? Loreta. Loreta, muy contentas yendo a programas, yendo a platicar con todo el mundo. Eso no es campaña. Pues es que ahí vienen, hay que ver, ¿no? O sea, qué es lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Y creo que eso está bien, bien interesante, o es de lo que podríamos platicar en este momento también, porque de cara a ese día donde ya están las listas, ¿no? Obviamente, pues no nos daría tiempo porque sería súper aburrido que nos pusiéramos a leer aquí todos los nombres que aparecen para los 881 cargos que vamos a elegir a nivel federal nada más, porque luego seguramente tenemos que hacer un paréntesis y hablar de las elecciones a nivel local. Pero lo que sí vale la pena mencionar es eso que estás mencionando, ¿no? O sea, hemos dicho, vamos a elegir a 9 ministros y ministras de la Corte, de los cuales en teoría vamos a escoger a 5 mujeres y a 4 hombres. A los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral vamos a escoger solamente las 2 magistraturas vacantes, las 15 magistraturas de las salas regionales y vamos a escoger a los integrantes del Tribunal de Disciplina, ¿no? Además de todos los magistraturas de circuito y de los juzgados de distrito, todo esto da más o menos, según el INE, un número de 881 cargos vacantes a elegir, bueno, vacantes por despido constitucional, a elegir en este 1 de junio, ¿no? Y pues justamente van a empezar las campañas y creo que vale la pena que también pues las personas sepan cómo les vamos a conocer y qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer para que no se consideren, como dices, pues hay perfiles como el de Lenia, sobre todo yo creo que el de Lenia y el de Yasmín Esquivel, que es muy evidente que están en actos pues casi anticipados de campaña. Platicábamos en este espacio que habían tratado incluso de que se les pusiera en la boleta algún apelativo además de su nombre, ¿no? Como la ministra del Pueblo. Hubo quienes incluso hicieron ejercicios de poner el juez de AMLO y cosas así, Me y que a todos parecía, los batearon afortunadamente. parecía la Pero lucha creo que libre. sí merece este paréntesis, ¿no? Y quizá aquí, pues Alejandro, tú nos puedes decir, sobre todo con el conocimiento que tienes pues, de partidos políticos, de cómo se manejan, pues, ¿qué pueden hacer? Porque se dice, oye, van a participar en debates. Pues, si organizáramos un debate sería imposible encontrar el espacio para estas personas. Pero sí es una elección, digamos, se ha dicho muchas veces, sin precedentes. Te van a elegir a todas estas personas. Habíamos hablado también que las candidaturas ganadoras van a ser pues aquellas que tengan el mayor número de votos
pero la asignación por los cargos en función de su especialidad también va a tener que ver con que son hombres y mujeres, y lo que hicieron fue hacer una especie de redistritación que no coincide ni con la electoral, pero que tampoco coincide con los circuitos judiciales a los que estamos acostumbrados quienes nos dedicamos a esto, ¿no? Entonces creo que esos son puntos a tomar en consideración que van a ser mucho más difícil que las ciudadanas o los ciudadanos de a pie pues se involucren y conozcan, porque pues idealmente es que lleguen los mejores perfiles a ocupar estos cargos, pero si ni siquiera entendemos qué cargos vamos a elegir, ¿no? Qué es lo que hacen cada uno de ellos y qué es lo que pueden o no pueden hacer, pues sin duda va a haber ahí algún tema complicado de lo que tienen que hacer, ¿no? No sé, Alejandro, si quieres a partir de aquí, pues un poco platicar qué es lo que pueden o no hacer estas personas en estos periodos, en este periodo de campañas autofinanciadas que van a empezar el 30 de marzo. A ver, la elección está, todo indica que diseñada para fracasar, y luego para culpar al INE del fracaso. Y el INE está haciendo su parte para ser culpado, ¿eh? Pero bueno, no hay manera de que saque bien esto, que está viciado de origen, pero además por muchas vías, por muchos lados. ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer? Las candidatas y los candidatos, pues pueden acudir a entrevistas, pueden solicitar espacios en medios de comunicación, pueden promoverse en redes sociales, deben pagarlo todo con su dinero, seguramente estarán sujetos a la guillotina peligrosa de la Comisión de Fiscalización del INE, que puede ser quisquillosa, acuciosa y complicadísima cuando así se lo propone, y puede ser groseramente laxa también cuando se lo propone. Yo insisto, ya no tenemos un órgano electoral confiable, porque ya no es un órgano electoral manejado de forma colegiada. Solo el Consejo General tiene colegialidad, pero toda la parte operativa de la elección, que depende de la Junta General Ejecutiva, toda ya está en manos de la consejera presidenta Guadalupe Tadei. Ella ya no necesita negociar nada con el resto del Consejo General para nombrar funcionarios. Eh, y bueno, a eso hay que agregarle pues que la forma en la que se está organizando la elección le deja dudas a todo el mundo. Ujú. Y no podría ser muy diferente porque los plazos que le dieron al INE para organizar esto son demasiado cortos. Y el presupuesto, Eh, ¿no? el presupuesto es, aunque no le guste a muchos y a muchas, Es es raquítico. demasiado poco. Eh, el reto es enorme porque es una elección que no tiene precedente, y la verdad es que se ha ido organizando rompiendo con todas las reglas eh, de máxima publicidad, de transparencia, de certeza, con las que se supone que los procesos electorales se organizan en México a partir de la larga serie de reformas electorales que nos dimos los mexicanos para acabar con la cultura del fraude electoral. Esta elección tiene huecos por donde ustedes quieran. Ya comentamos uno la vez pasada, pero Mm. los votos no los van a contar los ciudadanos en las casillas. Los van ¿No? a contar, dice el INE, los ciudadanos en los consejos distritales, en los 300 consejos distritales, y también son ciudadanos los de ahí. A ver, pero los de los consejos distritales son ciudadanos empleados por el INE. Sí, claro. Ya no son ciudadanos ciudadanos. Exacto. Ya no es el vecino de usted o mi vecino o mi vecina, ya no es mi hija, ya no es mi papá, ya no los conozco. Y esos son ciudadanos, bueno, pues sí, todos los políticos partidistas son ciudadanos en realidad, ¿no? Nada más que los ciudadanos que reciben un salario de algún lado, ya no son ciudadanos tan independientes, ¿eh? Entonces, a ver, este ya no es un proceso ciudadano, quitémonos ese mito de la... Aunque el INE nos diga
que esos 300 consejos distritales que van a los votos están integrados por ciudadanos, sí, por ciudadanos con sueldo, Sí. que es completamente diferente. Es completamente diferente al ciudadano que voluntariamente va y empeña su día para recoger los votos de sus vecinos, luego contarlos y poner el resultado en una sábana. Eso no lo vamos a ver. Número dos, en la semana nos sorprendieron con otra. En la semana, estamos grabando el 13 de marzo, nos sorprendieron con que para agilizar el proceso, el INE decidió que solo haya una urna. Todos los votos de todos estos tipos de elecciones que Claudia describió, ministros, magistrados, jueces de distrito, tribunal, ¿cómo se llama?, de disciplina El Tribunal de judicial. Disciplina Judicial. Todos los votos, que son diferentes tipos de boletas, van a una sola urna. Fijo. Esto me parece más, no va a agilizar gran cosa. Me parece más una forma de justificar que le hayan quitado al ciudadano de la casilla la responsabilidad y la potestad al mismo tiempo de contar los votos. Claro. No, como está en una sola urna, mejor que lleven la urna y acá la contamos en lo oscurito. ¿Sí? Digo, para los que creen, Claudia es mucho más joven, pero Armando y yo somos hijos de la cultura del fraude electoral de 88. Sí. A lo mejor ni fue fraude, pero nosotros crecimos con esa idea. ¿Sí? Y eso nos vuelve hijos del sospechosismo. Entonces, para los que vivimos esas épocas de la elección de 88, esto resulta escandaloso. Es Sí. regresar, pero es mucho más que regresar. Cuando yo era niño, y aunque no lo crean, tengo la misma edad que Armando, bueno, un poquito más, pero muy poca. Cuando yo era niño, los ciudadanos contaban los votos al terminar la elección en la casilla. No estoy hablando de 88, porque en 88 ya no era niño. En la elección de 85 y en la elección de 82. Personalmente me tocó porque mi casa era una casilla. Me tocó ver a mis padres contando los votos junto con los vecinos y otros funcionarios de casilla. Esto no va a ocurrir en esta ocasión. Insisto, para quienes crecimos en la cultura del fraude electoral, sospechando de todas las elecciones organizadas por el gobierno, esto es garantía de no transparencia. ¿Hay algún mecanismo que vayan a implementar de que puedas entrar a ver cómo los cuentas? Puede haber No, observadores. O sea, sí te no hay pueden entrar observadores, como observador, pero el esto, ciudadano no puede entrar, el ciudadano promedio no va a poder ver cuál es el resultado de su casilla. eso es gravísimo. Es que eso que dices, Fundamental. Hasta que Alejandro, ellos lo publiquen, que digan, ganó fulano. 2 semanas después se están dando. con los vicios, además, que dice, es una sola urna para Ujú. todos estos cargos. Entonces, si hemos sido funcionarios en casilla todos y Sí. seguramente nos ha tocado distintos cargos, ¿sabes lo que es el momento este de cierras la casilla porque más la votación va a ser igual de 8 de la mañana a 6 de la tarde, se cierra la casilla y en teoría lo que sigue es que la ciudadanía hace el cómputo, ¿no? O sea, sacas las urnas, abres, vas a hacerse el conteo, separas por cargos, encuentras los votos nulos, etcétera, etcétera. Todo esto es una sola urna y se va a mandar cerrada a que lo cuenten. Digo, unas preembarazadas, unas desaparecidas, o sea, todos los ratones locos, o sea, todos los vicios del Se sistema presta a político todas esas. mexicano, va a estar a lo que da. Y esto que estaba platicando Alejandro, que Pues me no parece tienen ni que que abrirlas. no tienen ni que abrir, seguramente ya están, o sea, por Sí, eso es sí. bien complicado como que pensar cuál va a ser la elección, y por eso decía, ¿qué pueden hacer? Decías muy bien tú, Alejandro, o sea, una persona, porque más en teoría la ley pues define lo que son las campañas electorales judiciales y nos dice que es como que este conjunto de todas las actividades que pueden hacer las personas candidatas a ser personas juzgadoras, pero también los simpatizantes de estas personas, que eso es bien importante, porque yo soy simpatizante a lo mejor de alguna persona, ¿qué puedo hacer o no hacer? Porque el propósito es difundir. ¿Qué difundes? Pues el perfil de esa persona, ¿no? Entonces, ¿qué vas a poder difundir en teoría? Bueno, pues la trayectoria profesional, como bien señalaba Alejandro hace un instante, ¿no? La trayectoria profesional, a lo mejor los méritos que puede tener una candidatura, pues frente a otras, ¿no? Pero algo muy importante es que en teoría, pues puedes compartir la visión acerca de esta función jurisdiccional
y la impartición de justicia, lo cual pues es algo también como muy abstracto, porque decíamos a veces en la reducción al absurdo cuando empezábamos antes, ¿no? ¿Qué va a decir una persona candidata a ser juez? Ah, prometo aplicar e interpretar la ley como debo hacerlo, pues es complicado, ¿no? Seguramente si hubieran preguntado a la ministra del Pueblo, ella hubiera dicho, pues yo voy a interpretar y voy a encargarme que los grandes capitales nunca puedan tener una resolución que les devuelva los impuestos, aunque sean inconstitucionales, ¿no? Eh, pueden hacer propuestas de mejora, obviamente mejoras de qué, pues mejora de impartición de justicia, y en teoría, pues básicamente se vale todo, cualquier manifestación que tenga que ver con temas del ejercicio de la libertad de expresión para poder obtener votos. Tienen muy poco tiempo y muy poca posibilidad de que estos recursos. Y como son recursos que en teoría son autofinanciadas, digo, lo decías tú muy bien, ¿no? O sea, usted eufemísticamente, pues los actos súper anticipados de campaña de las tres ministras en funciones, pero además que seguramente le han invertido mucho más del tope que ya fijó el Instituto Nacional Electoral, lo cual te lleva a esta segunda reflexión que ponía Alejandro, ¿no? Puede ser tan acucioso para fiscalizar como quiera el INE o tan laxo como ha demostrado pues en últimas épocas. Pero algo que debemos de tener en cuenta es que podemos cometer infracciones durante este proceso de campañas que va desde el 30 de marzo y hasta el 28 de mayo, pues básicamente todas las personas, o sea, lo pueden ser los servidores públicos, ¿no? Pueden cometer obviamente los partidos políticos, porque son campañas que no son partidistas, entonces no hay un involucramiento por parte de los partidos políticos. Las dirigentes, por ejemplo, afiliados a los partidos, los observadores electorales, o sea, cualquiera de nosotros podría cometer a lo mejor algún, pues, delito electoral de cara a esta jornada, pues, muy complicada que nos relata o que bien refiere Alejandro, ¿no? Y entonces pues, ¿qué es lo que nosotros tenemos que pensar? ¿Qué va a pasar ese día de la elección? ¿Cómo van a acudir? Y qué es lo que ha hecho ahorita, por ejemplo, el INE? Pues ha llamado a las personas candidatas para que vayan, para que acudan a sus juntas, para que corroboren y ratifiquen los distritos, los registros o los datos del registro, para que puedan empezar y también una aplicación, entiendo, para poder monitorear y fiscalizar los actos que vayan realizando con cara o de cara a la obtención de votos. A mí me parece que está muy complicado, por ejemplo, si lo pensamos en cómo organizas foros para difundir a lo mejor o espacios donde las personas juzgadoras puedan dar a conocer, pues esto que entre comillas yo es la visión de la justicia que traen y las propuestas de mejora que traen, porque tampoco es como que puedan hacer promesas al vacío, ¿no? O sea, todos en principio sabemos lo que puede o no hacer la corte, lo que puede o no ser un magistrado, lo que puede o no ser un juez de distrito, y mucho más allá de eso, oye, voy a resolver en los plazos que establece la ley, pues sí, qué bueno, ¿no? O sea, eso es lo que te podemos decir. Ahora, en estos 60 días de campaña, pues el INE les fijó como tope de campaña, les decía, pues 220,000 pesos, más o menos, y eso, pues diría que por día se pueden gastar como 3,600, 3,700 pesos, para poder dar a conocer su candidatura, su perfil, y que todos nosotros, sobre todo, porque me parece que eso es lo complicado, podamos llegar a conocer dentro de estos 881 cargos, Ujú. que son muchos más perfiles, quiénes van a ser a los idóneos para poder llegar a ocupar esos espacios el 1 de junio, con los plazos que luego ya vienen, se van a tardar X tiempo en decirnos quiénes ganaron y después, pues seguramente habrá impugnaciones y pues empezaremos a ver cómo funciona el nuevo Poder Judicial, pues a partir de que se ocupen los órganos, se dé la integración y empiecen verdaderamente a impartir justicia. A ver, oye, estaba circulando, creo que fue hoy, ayer, no me acuerdo cuándo la vi, una muestra de cómo va a ser ¿cómo se llama? Las boletas. Boleta. Las boletas. Y yo la vi, sinceramente, complicada, ¿no? Tenía una lista de nombres, en teoría, no había ningún nombre, era nomás así como siendo aquí va el nombre uno, aquí va el nombre dos, y numeritos, ¿no? Entonces pone el número del que quieres poner, pero que sea mujer y pone el número. De esas, ¿cuántas? Yo voy a llegar con mi credencial muy hondo, me voy a formar, voy a entrar. ¿Cuántas boletas me van a dar en la puerta de la casilla? El Alejandro. el tipo de la cantidad de cargos diferentes que vais a votar. Tú vas a votar, en el caso de ministros de la Corte, por 5 mujeres y por 4 hombres. No, pero ¿cuántas boletas me van a dar? Es decir, yo llego y ¿cuántas boletas me van a dar?
ese es un problema porque no lo han definido, ¿no? O sea, en Ah, teoría a nivel federal te tendrían que dar una boleta para ministros, una ajá. boleta para magistrados, una boleta para jueces de distrito, una boleta para sala superior del Tribunal Electoral y una boleta para el Tribunal de Disciplina. O sea, en teoría todos nosotros, por ejemplo, en la Ciudad de México, tendríamos que tener esas 5 boletas, ¿no? ¿Y qué? Pero, Pero lo que han hecho es que parece que van a adscribir, por ejemplo, los juzgados especializados en telecomunicaciones y radiodifusión. Ah, decidieron que se van a votar solamente en la alcaldía de Iztapalapa. Entonces, solamente ¿y las por personas, qué? ¿por qué? Porque así quisieron, ¿no? Dios santo, ¿qué es eso? Para Eso es gravísimo. simplificarlo por encima de los derechos que te vendieron de que tú vas a poder elegir a los jueces. Pues hay Ese es jueces el punto. por los que no vas a poder votar y van a ser electos. Y esos jueces te pueden afectar a ti. Por ejemplo, los especializados en telecomunicaciones. Que tienen competencia en toda la República. O En sea, toda la ¿no? O República, sea, tienen solo esa los van a competencia votar en Benito específica. Juárez o en Iztapalapa o Y en el solo que los van a votar eso. ¿Por qué? Porque pues es la base, me imagino, del partido en el poder. Eso es bien grave porque eso no tenemos esa certeza. ¿Cuántas boletas vamos a recibir? A mí me encantaría decir que yo, por lo menos, residente de la Ciudad de México, voy a llegar y voy a recibir 5 boletas. Eso sería lo mínimo indispensable. Pero lo que más. dijeron es, existen 300 distritos electorales federales en el país, ¿no? Todavía no nos Ujú, complicamos la existencia con las locales. Esos 300 distritos no se compadecen con los distritos judiciales electorales que se inventó el INE, que dijo que son 60. Entonces, de los 300 que tenemos dividida la República Mexicana para cualquier otra elección federal que tenemos, las intermedias y las no intermedias, ¿no? ujú. En esos 300 se convirtieron y se redujeron a 60 distritos judiciales electorales en el país. Entonces, es una unidad que inventó el INE, que puede abarcar distintos distritos electorales, porque pues claramente si son 300 y se reduce a 60, y cada entidad federativa tiene por lo menos uno, ¿no? Eso sí, nos garantizaron que como solo son 60, por lo menos hay un distrito. Pero, por ejemplo, si te vas a revisar el mapa de lo que tiene, porque todas estas infografías están ahí por ahí perdidas en la página del INE, por ejemplo, Jalisco tiene 4 distritos judiciales, ¿no? Ujú. Entonces, cada uno de esos distritos judiciales tiene 4, 5, 6 distritos electorales para la elección del Poder Judicial Federal. Eso es muy complicado. O sea, imagínate, si cuando estás tratando de votar para senadores y diputados federales, ¿no? O sea, diputados federales, te cuesta trabajo voltear a ver la boleta y identificar a los plurinominales. Ujú. Esto, como tú decías, ¿viste la boleta? Sí, vienen una infinidad de numeritos con el nombre en letras chiquitas qué poder lo postuló y al final tú vas a escoger, en teoría, 5 hombres, perdón, 5 mujeres y 4 hombres, por ejemplo, para la Suprema Corte. No está resuelto qué va a pasar si pues llegan y votan por puras mujeres, por ejemplo, se anula la boleta, son válidos los votos de las mujeres, pero hasta tantos se ¿Cuál? cuentan para todas, o sea, si yo voy y ¿Cuál voto votaste por puras primero? mujeres, ¿no? ¿Anulas esa boleta? O sea, todo eso no está resuelto. Entonces, Pero además, Alejandro, decías muy bien, esta elección parece condenada, digamos, al fracaso, incluso si la propia consejera presidenta dice que se espera que haya un 10% de votación, dentro de ese porcentaje que es ridículo, ínfimo y Sí. carísimo, pues es también una falacia al final del día que nosotros pensemos, no estamos eligiendo a nuestras personas juzgadoras. O sea, yo no estoy eligiendo a mi juez. O sea, si yo no tengo posibilidad de votar por las magistradas y magistrados del primer circuito, por todos, porque los van a adscribir a la alcaldía Benito Juárez, aunque puedan resolver mis asuntos porque yo resido en Miguel Hidalgo, violaron mi derecho a votar. violaron mi derecho a votar, Claro. ¿no? Así de Y además sencillo. nos tomaron el pelo diciendo que estamos eligiendo a nuestros jueces. Pero hay más, ¿eh? Vas a votar. Esta es una pequeña parte. Le rascamos y encontramos otras. Vas a votar por 5 mujeres y 4 hombres para ministros de la Corte. Eso significa que vas a votar 9 veces. O sea, vas a marcar 5 nombres de mujeres y 4 de hombres. Ya dijo Claudia, y si marcas 9 nombres de mujeres, que el voto se anula, no está claro. ¿Sí? Pero a ver, ¿por qué vas a votar por 9 y no por uno? Sí. Es ridículo. No hay una razón que te explique ni matemática ni políticamente por qué vas a votar por 9.
Si se supone que en la democracia es una persona, un voto, Una persona, un voto. ¿por qué vas a votar 9 veces? No, a ver, o sea, si vamos al principio de mayoría simple, tendrían que ser los 9 que obtuvieran más votos, o las 9 que obtuvieran más Claro, votos, Sí, sí, sí. nada claro. más, pero una persona, un voto. Vamos, si Tocqueville ve esto, se muere, se muere. Es ridículo. Ahora, a ver, otro detalle, terminemos. Sí. El que ahora se siente que está prácticamente en la Suprema Corte, acá, reto, eh, acaba de decidir que le va a corregir la plana al INE y que el tope de gastos de campaña para ministros va a ser otro. Tiene cierta razón, pero vamos, lo que quiero exponer es, no están de acuerdo ni siquiera las autoridades electorales. A ver, el ministro, no es lo mismo impartir justicia en Iztapalapa o en la Ciudad de México o en Chihuahua que en todo el país. Los candidatos a ministros tendrían que hacer campaña en todo el país y darse a Sí. conocer en todo el país. Entonces, sí es ridículo que el INE haya determinado un tope de gastos igual para la elección de ministro que para la elección de magistrado o juez de distrito. Sí. Claro. Vamos, no, a ver, Armando, que es especialista en el tema de los medios de comunicación, sí entiende perfectamente. Un presupuesto de 220,000 pesos para hacerte promoción en medios de comunicación o en redes sociales, si quieres, no te rinde lo mismo esos 220,000 pesos en una demarcación que No, en todo el territorio nacional. no, 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 El imposible. impacto que alcanzas no es lo mismo. Entonces, es una elección profundamente inequitativa. Otra cosa, el tribunal, vamos, así como aventó esa, que me parece razonable, todavía no dice de cuánto va a ser el tope para ministros, pero ya más bien le ordenó al INE que revise eso, ¿sí? Como si el INE no estuviera suficientemente hecho bolas. Pero, a ver, hay otro detalle. ¿Qué va a pasar cuando los partidos políticos muevan a sus huestes? El mismo tribunal, aquí hablaban al principio, eh, las ministras en funciones están incurriendo en actos anticipados de campaña. Eso es obvio y evidente. Y en derecho hay un principio jurídico que dice, los hechos evidentes no están sujetos a comprobación. A ver, andan para arriba y para abajo con sueldo del Poder Judicial además. y con sueldote, no con sueldito, con sueldote, haciendo campaña con recursos del Poder Judicial. El tribunal ya le dijo al INE, no, 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 esos no son actos anticipados de campaña, ya las exoneró Sí, sí, sí. a priori. Pues, a ver, la elección es profundamente inequitativa. Hay ya unas primeras encuestas y bueno, falta ver el pleito interno, ¿no? Que está todo lo que da, por cierto. Sí, 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 porque a ver, la reforma dice que presidirá la Corte la persona juzgadora Que obtenga más más votos. votos obtenga. Es decir, vamos a elegir también al presidente o a la presidenta de la Corte. Le quitan a la Corte la facultad de, entre sus iguales, votar para elegir a uno. No, ahora la elección lo determina. Bueno, pues ya salieron, se supone que Lenia Batres iba adelante, la ministra del Pueblo, y ya salieron un par de encuestas, por lo menos un par, que dicen que Yasmín Esquivel ya la rebasó. Sí, Y y yo no que, sé si vieron ustedes, pero que fue el miércoles 12, Ujú. Lenia Batres hizo un numerazo en el pleno de la Corte que tengo la impresión, esa es una mera impresión y me hago cargo de mi especulación, Sí. lo hizo para llamar la atención y para decirse víctima. y para volver a salir a medios con un comunicado, Exactamente, ¿por qué? Porque se ¿no? siente rebasada por su compañera. Le dijeron, tú no puedes votar en una resolución
sobre Ricardo Salinas, dijo, la Corte me está queriendo silenciar. A ver, no es la Corte. Estaban resolviendo un amparo y el quejoso, señor Ricardo Salinas, al que ustedes pueden querer o no querer, dijo, esa señora no puede votar en mi asunto porque se ha encargado, exigió recusarse, es decir, que no conociera del asunto. Se ha encargado de estar hablando mal de mí y está prejuiciada. Cualquier juez que está prejuiciado tiene que excusarse de conocer de un asunto en el que ya manifestó un prejuicio. Claro. Bueno, pues Denia dijo que no, que la Corte la quería callar, que no quería, a ver, no es la Corte, es el quejoso del amparo y está ejerciendo su derecho. Si tú ya manifestaste cómo vas a resolver en mi caso, si tú ya manifestaste que me detestas, tú no me puedes juzgar. ¿Sí? Oye, y si lo ha manifestado como en los últimos 10 años de su vida, Sí, a además. dato puro al quejoso en lo personal y a sus empresas. O Al sea, quejoso y a es sus un tema empresas. evidente también de que está Entonces, sesgado un principio importantísimo que es el de que sean jueces imparciales, claro, ¿no? pero Muy bueno, bien. a Lenia le viene muy bien el escandalito ahorita Claro. para salir a decirse soy víctima. Ese es el problema de someter a elección algo que es mucho más complejo que una Sí, sola elección, ¿no? claro. Pues muy bien, muy bien. Creo que pudimos desarmar un poco todo lo que va a pasar. Y no sé, para la próxima me gustaría ver la posibilidad de que fuéramos desentrañando también cada uno, ¿no? Digo, la Suprema Corte me queda clarísimo, pero todo, siempre que hablo con Claudia, empieza así que cada uno de esos deditos quisiera ver que nos dijeras, oye, estos jueces te importan a ti por esto y por esto. Y estos, por esto, por esto y por esto. ¿Qué les parece si lo hacemos para la próxima? Sí, estaría buenísimo, ¿no? Ver ¿Sí les late? funciones. Exacto. Con Pues muchísimo gusto. por lo Con menos Más para de hablar saber. de los juzgados locales. Y Exacto. eso era lo otro que iba a proponer. Creo que hay un tema que también tenemos que abordar, porque el 2025, o sea, en esta jornada electoral extraordinaria, Sí. 18 entidades federativas, que no es poca cosa, Entre ellas la Ciudad de ar- México. armonizaron su legislación justamente para tener elecciones. Entonces, aparte de esto que ya medio vimos, tenemos que tener claro que 18, incluidas, como dice Alejandro, la Ciudad de México, pero la Ciudad de México también va a tener elecciones en 2027, ¿no? Entonces, pero que ya armonizaron, entonces, ¿cuáles de estas 18 que también van a elegir a los poderes judiciales locales? Y esto pues también complica un poco más el tema de, pues, cuántas boletas va a recibir Aparte de las 6 boletas federales, hay otras locales, ¿eh? un Ah, elector Antes que armar está en Jalapa, Veracruz, por ejemplo, ¿no? pues O en ya. Quintana Roo. Entonces, Durango. creo que podemos hablar de eso y de las funciones me parece que sí podemos hacer un par de entregas en torno. Hicieron las elecciones concurrentes, dicen, armonizaron su ley. En realidad desarmonizaron la ley para hacerlas concurrentes y hacer esto más complicado todavía. Sí. Híjole, pues bueno, tenemos mucha carnita para sacar de aquí al 1 de junio, ¿no? Entonces, pues los invito a que sigamos grabando este tipo de contenido, sobre todo para, pues los legos, como su servidor, pues podamos enterarnos un poco, ¿no? Por lo pronto, agradecerles por participar el día de hoy. Muy interesante lo que vimos, muy interesante lo que platicamos. Y bueno, pues ya nos veremos próximamente. Claudia Aguilar, muchas gracias. ¿Dónde te encontramos en redes sociales? Me encuentran como @C Aguilar Barroso. Muchas gracias. Alejandro Envila, ¿a ti cómo te encontramos? En Vila Fisher. Magnífico. Y a nosotros nos encuentran como Conexionistas MX, nos encuentran en Facebook y en X. Conexionistas México en YouTube y en Spotify y en Telegram somos Conexionistas. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Sauer, te lo encuentran en YouTube. Y el diseño es de Sofía Reynoso y la encuentran en Facebook y en X. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas. ¿Te pareció interesante este video? ¿Quieres ver y escuchar más contenido de este tipo? Conviértete en un patrocinador de Conexionistas. Visita nuestro Patreon y escoge la manera en que tú puedes ayudarnos a seguir creando contenido de calidad. Encontrarás la liga en la descripción de este video. No lo olvides, con tu patrocinio puedes ayudarnos a realizar más contenido de calidad, contenido de Conexionistas.